Discípulos misioneros del Inmaculado Corazón de María. Consagración a Jesús por María, según el método de San Luis María Griñón de Montfort. Cuarta parte, día 27, la Encarnación. Vamos primero que todo a colocarnos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por mí la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Esta charla la hacemos en María, con María, por María, para hacerla más perfectamente en Jesús, con Jesús, por Jesús, para la gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, en este día vamos a ver este tema de la encarnación. La Iglesia Católica celebra este día muy importante, el día del anuncio del ángel, la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de la Santísima Virgen María, el 25 de marzo. Sabemos que a los 9 meses, el 25 de diciembre, celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que hay tan grande fiesta hacemos en diciembre por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y quizás pasa muy desapercibida la fiesta de la encarnación, ese momento también igual de importante, porque si no se hubiera encarnado el Hijo de Dios en el vientre de la Virgen María, no hubiera venido el Salvador al mundo. Por eso esta fiesta es igual de importante y debería celebrarse también con muchos detalles, se debería celebrar con diferentes formas, y que todo el mundo la conociera, que todo el mundo ese día hiciera diferentes formas de devoción y diferentes formas de agradecer al Señor por tan gran favor. Y igual que el nacimiento, en el momento de la encarnación, ese momento muy grande, porque ese momento donde nace la victoria sobre el mal, donde viene con el sí de María, viene nuestra salvación. Entonces, por eso en esta charla tan importante vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En San Juan, en el Evangelio de San Juan 1, capítulo 1, versículo 1, nos dice la palabra de Dios, que en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Nos dice este texto que en el principio ya existía la palabra. ¿Quién es la palabra? Es el verbo, o sea, Jesucristo ya existía desde el principio. Y dice que desde el principio Jesucristo estaba junto al Padre, estaba junto a Dios. Y dice también que la palabra, o sea, Jesucristo era Dios, para decir que en el principio estaba la Santísima Trinidad. Y sigue en el versículo 2, que sigue diciendo Juan 1:2, Él estaba en el principio con Dios, y por medio de Él se hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. O sea que todo fue creado por Jesucristo, por medio de Jesucristo y para Él. El hombre fue creado para Cristo, por medio de Cristo y para Él. Y dice en la palabra de Dios en San Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El que existía desde el principio vino al vientre de la Santísima Virgen María y se encarnó en el vientre de la Virgen María y se hizo hombre semejante a nosotros, menos en el pecado. Y también dice en Colosenses capítulo 1 versículo 15 que Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible. Jesucristo es el Hijo primogénito que está antes de todo lo creado. Y en Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, todo fue creado por Él y para Él. Ya vemos que Jesucristo ya existía, no es que en el momento de nacer de la Virgen María fue que vino a existir, no, ya existía desde antes y estaba con Dios, y Jesucristo es Dios. Entonces vemos, ¿y por qué nuestro Señor Jesucristo
vino y se encarnó. Vemos que nos enseña la historia que Dios creó a Adán y Eva en la gracia, en la justicia de Dios, y los colocó en el paraíso. Pero Adán y Eva pecaron y trajo la consecuencia de la muerte y de la muerte eterna. Y por eso el hombre no se podía salvar, porque el hombre no tenía la capacidad de salvar y de reparar ese pecado. Por eso tenía que venir el mismo Dios. El mismo Dios vino a reparar, para morir y pagar por nuestros pecados, como está en la sentencia, y para cumplir su palabra de que el hombre pecaba debería morir. Y por eso Él vino a morir por nosotros como hombre, se hizo hombre para morir por nosotros como hombre y resucitar como Dios y traernos la resurrección a nosotros para que no vamos a la muerte eterna. Podríamos decir que un hombre podría haber muerto en la cruz para pagar por nuestros pecados, pero ¿qué pasaría si San Pedro hubiera dicho yo muero en la cruz y pago por los pecados? Pues hubiera muerto en la cruz y no hubiera pasado nada, hubiera ido al infierno porque no podría resucitar. Y por eso nadie podía salvarnos, solamente el mismo Dios. Y por eso vemos que desde el Antiguo Testamento ya viene anunciando la encarnación del Verbo de Dios. Ya vemos que en Isaías 7:14 nos dice la palabra de Dios, nos dice: pues bien, el Señor les dará una señal. He aquí, una joven está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ya desde el Antiguo Testamento nos están anunciando la encarnación del Hijo de Dios. Y también nos dice en Isaías 53:4: y con todo eran nuestras dolencias las que Él llevaba, y nuestros dolores los que Él soportaba. Y lo tuvimos por azotado y herido por Dios, y humillado. Él ha sido herido por nuestra rebeldía, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Miramos este texto bíblico también, que ya nos está hablando del Hijo de Dios. Va a venir aquí a pagar, a soportar el castigo que merecemos nosotros, ese castigo que nos ha traído el pecado, pero Él ha venido a traernos la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Y vemos otro texto bíblico que también nos anuncia la encarnación en el Antiguo Testamento. Dice en Isaías 11:1 que del tronco de Jesé saldrá un retoño, una rama, un brote de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él. Dice que la palabra de Dios que de Jesé es el papá de David, y dice que de la descendencia de David debería venir el Mesías. Y por eso dice que una vara de ese tronco, y esa vara es la Virgen María, esa vara que también San Jerónimo dice que esa vara significa virgen, y de esa virgen viene el fruto de esa vara que está pegada del tronco, de esa mujer, de la descendencia de David. De esa vara viene, que está pegado al tronco, que es la generación, la descendencia, viene ese fruto, es nuestro Señor Jesucristo. Veamos que en el Antiguo Testamento ya nos están hablando de la encarnación del Hijo de Dios. Entonces vemos que es muy importante profundizar de este misterio. Es el primer misterio de Cristo y el mayor misterio que hemos tenido de Cristo. ¿Por qué? Porque de Él, en este misterio comienzan los demás. Y en este misterio Jesucristo está aprobando, aceptando los demás misterios que siguen después de la anunciación, de la encarnación del Hijo de Dios. Y vemos para qué nuestro Señor Jesucristo se encarnó y se hizo hombre.
¿para qué Jesucristo vino a este mundo? Y pues el catecismo de la Iglesia nos recrea y nos muestra unos puntos muy importantes. Primero, porque Dios desde antes ya pensaba ser hombre, ya quería ser hombre. Esa es una de las razones por qué nuestro Señor Jesucristo se encarnó, porque Dios desde antes ya pensaba en de ser hombre. Segundo, para nuestra salvación. Jesucristo se encarnó para venir a pagar por nuestros pecados y a traer nuestra salvación. Jesucristo, dice en la palabra de Dios que Jesucristo vino a pagar por nuestros pecados. Entonces vemos que llevamos 2 puntos. Primero, Dios quería hacerse hombre. Segundo, Jesucristo tenía que venir Él porque no había quien más podría salvarnos. Entonces Jesucristo vino a salvarnos. Tercero, nos dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 459 que el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Y Jesucristo se encarnó para darnos ejemplo de santidad y de obediencia, ¿cierto? Y en el numeral 460 nos dice el Catecismo que el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, para participar de la familia de Dios. Y esto lo voy a explicar porque esto es muy grande y quizás es muy difícil de comprender. El demonio le hizo un daño a la humanidad y hizo caer al hombre en el pecado. Pero Dios, en su infinita misericordia, ha permitido que caigamos en el pecado, pero el Señor quiere restaurar la naturaleza humana, dándonos una mejor categoría, una mayor categoría. Y por eso Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Y ya el hombre es como Dios en Cristo, pero es en Cristo porque ya Cristo se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Y por eso dice que la naturaleza humana creció, llegó a un nivel más grande. A pesar de nuestro pecado, Dios permitió ese pecado, pero Dios nos enalteció y nos dio una mayor grandeza, un mayor nivel. Como dice San Agustín: oh feliz culpa que tuviste tan gran Redentor. Y ya la naturaleza humana comparte en Cristo, porque Cristo es hombre y es Dios, y la naturaleza humana ha subido a este nivel de Cristo. Y vemos cómo Dios nos hace, por medio de la encarnación de Cristo, hace que el hombre participe de la naturaleza divina en Cristo, porque Cristo es hombre, es de nuestra naturaleza, y Cristo es Dios. La naturaleza humana está participando de la divinidad de Cristo, en Cristo. Y vemos también en el numeral 464 que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Ese catecismo de la Iglesia que nos ilustra que Jesucristo es una sola persona con 2 naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. No son 2 personas, no, es una sola persona que tiene 2 naturalezas, que tiene naturaleza humana y tiene naturaleza divina. Y por eso han habido muchos debates y muchas herejías en contra de la naturaleza, en contra de la persona de Cristo, porque algunos dicen que en la persona de Cristo no está Dios, otros dicen que solamente está Dios y que no hay parte humana, porque dicen que la parte divina suprimió o desapareció la parte humana. No, la parte divina asume la parte humana, pero no la elimina.
y la comparte. Y por eso se llama la unión hipostática. Hipostática significa unión en la persona. En una persona existe la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y vemos que en el catecismo de la Iglesia nos muestra que han habido muchas herejías, como la de Arrio, como la nestoriana, como la monofistas, y hay muchas otras que han querido desvirtuar la verdadera unión hipostática. En una sola persona estar la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y por eso en la Iglesia, en 7 concilios ecuménicos seguidos, están siempre estudiando la encarnación, y cada vez sacan cosas diferentes, cosas nuevas, y van perfeccionando lo del misterio de Cristo, y lo pueden compartir con todos los demás, ver este misterio de Cristo. Entonces vamos a mirar cómo fue este misterio de Cristo, y vamos a ver cómo fue que ocurrió la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de la Santísima Virgen María. San Luis María Griñón de Montfort medita y comparte algo muy bonito, y dice que estando la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice que el Hijo se le ofrece al Padre: Padre, yo voy a pagar y a reparar por el pecado del hombre. Y el Padre acepta este ofrecimiento, este sacrificio. Y por eso dice la palabra de Dios que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo para mostrarnos ese amor y para salvarnos. Entonces vemos que este es otro motivo de la encarnación del Hijo de Dios. Se encarnó para mostrarnos el amor del Padre. Qué hermosura, para mostrarnos el amor del Padre. Tanto nos amó que pareciera que nos amara más a nosotros que a su propio Hijo, que permitió que su Hijo sufriera en la cruz para que nosotros nos salvemos. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo se ofrece para venir a pagar y a reparar y a morir en la cruz, a nacer en el vientre de la Virgen María, a hacerse hombre, porque el hombre fue el que pecó y el hombre tenía que pagar y tenía que morir porque estaba la sentencia. El hombre tiene que morir por el pecado, y Jesucristo vino a cumplir la sentencia, la condena a morir por el pecado como hombre. Pero como en la persona de Cristo también está Dios, resucitó como Dios, y en esa resurrección nos trae la vida eterna, y nosotros morimos en el bautismo también. Recibimos otra gracia muy especial, que con el bautismo morimos a la vida vieja, al pecado, y resucitamos con Cristo. Y en ese instante es otro regalo, la encarnación, que si Cristo no hubiera venido, no hubiéramos recibido el Espíritu Santo, no hubiéramos en el bautismo y no fuéramos hijos de Dios. Entonces Dios permite la caída, pero para elevarnos a este nivel más grande, para subirnos de categoría. Y entonces permite la caída del hombre. ¿Para qué? Para que la naturaleza humana participe en Cristo de la naturaleza divina, y para hacernos hijos adoptivos de Dios. Qué gran misterio es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en el vientre de la Santísima Virgen María. Y ahora vamos a ver cómo es que nuestro Señor Jesucristo viene, y dice pues que después de que nuestro Señor Jesucristo se ofrece para venir a pagar, envían al ángel Gabriel a la Santísima Virgen María, a una humilde mujer que fue escogida desde el principio de la creación. Cuando Adán y Eva pecaron, ya la Virgen María existía en el pensamiento de Dios. Por una mujer entró el pecado al mundo, y por una mujer va a entrar la gracia. Por una mujer y por un hombre entró el pecado al mundo y la muerte, y por una mujer y por su Hijo Jesucristo entró la gracia, la salvación, y volvemos a estar
como estaba Adán y Eva en el paraíso. Volvimos a la justicia divina por los méritos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección. Entonces vemos cómo dice la palabra de Dios que el ángel Gabriel fue enviado a una mujer virgen, y fue enviado a esta mujer, dice, al 6º mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Entrando el ángel Gabriel a la casa de la Santísima Virgen María. Ustedes se imaginan la Virgen María cómo estaba en ese momento, quizás en silencio, en oración, y cómo el ángel entra en el momento indicado, esperando el momento indicado, entra con un saludo muy especial, con el saludo que solamente se le da a los reyes, y le dice: alégrate, llena de gracia. Ya no la llama María, sino que le cambia el nombre y le pone el nombre de su misión: llena de gracia. Ustedes saben que cuando Dios le da una misión a alguna persona, siempre le cambia el nombre y le da el nombre de su misión. Y por eso el ángel no la llama María, sino que la llama alégrate. Le da un saludo muy especial, como se le da a los reyes, a las reinas, y le dice alégrate, y la llama la llena de gracia. Y dice: el Señor está contigo. Ella se conmovió con estas palabras y se preguntaba por qué la había saludado de esta manera y qué significaba este saludo. El ángel quizá la vio un poco preocupada, nerviosa, o la vio que no entendía por qué las venía a visitar. Pero el ángel le da una explicación muy perfecta a la Santísima Virgen María y le dice: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y vas a concebir en tu seno, y vas a dar a luz a un hijo, a quien pondrás por el nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre. Reinará sobre su casa, sobre la casa de Jacob, por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Sabemos que la Virgen María tenía una promesa de castidad, y ella no tenía en sus pensamientos unirse con un hombre, porque sabemos la palabra de Dios que dice que la mujer que se une a un hombre, o el hombre que se une a una mujer, o la mujer que se une a un hombre, se hacen una sola carne. Pero el hombre o la mujer que se unen a Dios, se hacen uno solo con Dios. Por eso ella tenía muy claro, y tenía muy claro, que ella iba a ser, su vida iba a ser unida solamente para Dios. Y entonces vemos que por eso ella le pregunta: ¿cómo voy a hacer eso si yo no voy a tener relaciones? Pero el ángel le explica claramente, y después de que le había explicado un poco, vuelve y le sigue explicando cómo va a ser esto. Entonces el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez. Este ya es el 6º mes de embarazo, de la que decían que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Este momento el ángel le ha propuesto todo el plan de Dios a la Santísima Virgen María, que si ella quería recibir al Hijo de Dios en su vientre para la salvación de la humanidad, ella ya lo comprendió, entendió qué era lo que quería el Señor, cuál era la voluntad del Señor, y ella acepta
lo que el Señor quiere y une su voluntad a la voluntad del Señor. Y ella comprende lo que Dios quiere y lo acepta, no como Eva, que no comprendió y se dejó engañar y se dejó tentar, pero ella sí comprendió y aceptó la misión que el Señor le estaba colocando. Y por eso dice que en este instante, cuando el ángel le da esa propuesta de amor y el ángel le propone a la Virgen María que si ella aceptaba recibir al Hijo de Dios en su vientre y que el Hijo de Dios tomara carne y sangre, se encarnara en su vientre, dice que todos los ángeles estaban esperando esa respuesta. El cielo estaba quieto, no se movía nadie. Todos estaban esperando esta respuesta, porque esta respuesta era la que iba a hacer que todos los espacios vacíos que habían quedado en el cielo por la perdición de muchos ángeles fueran llenados por la salvación de muchos hombres. Y por eso los ángeles estaban ahí también pendientes. Cuando la Virgen María responde y dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En el cielo hubo una gran alegría, hubo una gran fiesta, porque la Virgen María dijo sí, porque la Virgen María aceptó la voluntad de Dios, porque la Virgen María obedeció, asumió lo que Dios quería. Y por eso en ese momento en el cielo hubo una fiesta, una gran alegría de todos los ángeles por ver que la Santísima Virgen María había aceptado esta gran misión, había aceptado este gran don, había aceptado que el Hijo de Dios. Y vemos cómo en la primera creación del hombre, Adán y Eva, dice que Dios creó a Adán y Eva, y dice que Dios creó con la palabra y con el Espíritu. Fue la Santísima Trinidad. Por eso Dios dijo: hagamos al hombre, porque no fue él solamente el Padre, sino que lo creó con la palabra cuando dijo hagamos. Y el Espíritu Santo es el soplo de vida, la Santísima Trinidad en la creación del primer hombre. Y ahora vamos a ver en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, vemos la presencia de la Santísima Trinidad, porque dice la palabra que la sombra del Altísimo la cubrirá y el Espíritu Santo descenderá y el Hijo de Dios tomará de su carne y de su sangre y se encarnará y se hará hombre sin dejar de ser Dios, en la naturaleza, en las dos naturalezas, en una sola persona. Qué hermoso vemos cómo el Señor nos muestra en esta unión hipostática, y el Hijo de Dios se hizo hombre y creció y se sometió a la Virgen María. Siendo Dios, se sometió en el vientre de la Santísima Virgen María. Y vemos acá entonces lo que dice el Tratado de la Verdadera Devoción, que debemos profesar, en el numeral 243 nos dice San Luis María Griñón de Montfort, que debemos profesar singular devoción al gran misterio, al primer misterio de Cristo, que es la encarnación del Verbo, que celebramos el 25 de marzo. Este es el misterio propio de esta devoción, porque en este es el día que nosotros celebramos el Día de los Consagrados, porque fue el día que la Virgen María dijo sí, fue el día que la Virgen María se consagró, se entregó a Dios y le permitió a Dios entrar en sus entrañas. Y por eso la encarnación es esta encarnación es el misterio propio de esta devoción, de nuestra devoción al Inmaculado Corazón de María, y esta devoción a la consagración, puesto que esto ha sido inspirado por Dios a San Luis María Griñón de Montfort. Desde ahí comienza, desde el momento de la encarnación, San Luis María Griñón de Montfort comienza a ver la esclavitud mariana, comenzando por ver cómo la Virgen María une su voluntad a la voluntad de Dios. Lo que quiere la Virgen lo quiere Dios, lo que quiere Dios lo quiere la Virgen, es una sola voluntad.
Y vemos también que sigue diciendo ahí en el mismo numeral 243 que para honrar e imitar la dependencia inefable que Jesús quiso tener a María para la gloria del Padre. Dice que Jesucristo le dio gloria al Padre sometiéndose desde el mismo vientre a la Santísima Virgen María, que Él se abandonó en el vientre de la Virgen María y con eso le da gloria a Dios. Eso se colocó como esclavo, se entregó en el vientre de la Virgen María para depender de ella en todo y para todo. Qué bonito esto. Y dice también que Jesucristo le agradece al Padre esta gracia tan infinita, esta gracia tan sublime de poder encarnarse en el vientre de la Virgen María, de escogerla a ella como su madre. Nos dice San Luis María de Montfort que Jesucristo le agradece al Padre por haber escogido una madre tan excelente como es la Santísima Virgen María. Y nos dice el Tratado de la Verdadera Devoción, el numeral 247, que la unión íntima que hay entre Jesús y María, que ellos se hallan íntimamente unidos, que el uno está totalmente en el otro. Jesús está todo en María y María toda en Jesús. Vemos cómo es esta unión de Jesús con la Santísima Virgen María. O mejor, no vive ella sino Jesús en ella. Como decía el apóstol Pablo, ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. La Santísima Virgen María sí puede decir realmente y claramente, es que Jesús vive en mí. Es que Jesús está en mí, Jesús vive en mí. Y dice, y sigue diciendo, y que no se pueden separar. Jesús está en ella y ella está en Jesús. Más fácil se puede separar la luz del sol que María de Jesús. Qué suerte que al Señor se le puede llamar Jesús y a María su Santísima Virgen María de Jesús. Repito, qué suerte que se le puede llamar a Jesús de María y a María de Jesús. Nos dice el Tratado de la Verdadera Devoción, numeral 247. Y en el numeral 248 nos dice que en el tiempo, dice San Luis María Griñón de Montfort, que en el tiempo no permite detenernos acá para explicar la excelencia y grandeza del misterio de Jesús, que vive y reina en María, es decir, en la encarnación del Verbo. Me contentaré con decirnos dos palabras: que este es el primer misterio de Jesucristo, el más oculto, el más elevado y el menos conocido, como le decía al principio. Muy conocido el nacimiento de Cristo, en Navidad, la fiesta, pero el momento de la encarnación muy poco conocido. Y segundo, que en este misterio Jesús, en el seno de María, al que por ella denominan los santos, el seno de María lo denominan los santos, la sala de los secretos de Dios. Dios escogió de acuerdo con ella a todos los elegidos. Dice San Luis María Griñón de Montfort que Dios escogió a los elegidos en ella, en este misterio de la encarnación, porque todos tenemos que entrar por María a este misterio, conocer este misterio y ser hijos de Dios. Pero primero tenemos que comenzar a ser hijos de María, y por eso la encarnación nos está mostrando que así como Jesucristo como hombre primero tuvo que nacer de María y ser hijo de María para poder llevar este misterio a cabo. Y vemos que por eso al entrar Cristo al mundo dice: mira, aquí vengo, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Y por eso vemos que Jesucristo cumple, obedece la voluntad del Padre, sometiéndose a la Virgen María, obedeciéndole en todo. Dice San Luis María Griñón de Montfort
que le da más gloria a Dios. Y por eso sigue diciendo acá, en este mismo numeral, que este misterio es por consiguiente el compendio de todos los misterios de Cristo y encierra la voluntad y gracia de todos ellos. ¿Por qué? Porque en el misterio de la encarnación es donde comienzan los demás misterios de Cristo. Cristo aceptando este misterio y dándole vida a este misterio y comenzando con este misterio, ya aceptó los demás y ya cumple los demás, porque este es el principio de todos los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Y también dice la misma María Griñón de Montfort que la Virgen María es el trono de la misericordia, porque Jesucristo es el que vino a traer la misericordia, de la misericordia vino. Y Jesucristo, y este es el trono que nos acerca a Jesús. Por eso es tan difícil llegar a Jesús y María, porque María es la que nos atrajo, los que nos trajo y nos atrae a Él. Y San Luis María Griñón de Montfort dice que no podemos llegar a Jesús, ni hablar, ni verlo, si no es por María, porque María es la que más perfectamente nos acerca a Él. Y por eso María es llamada el paraíso terrenal, ese paraíso que tiene tantas maravillas que los ángeles ni los hombres alcanzan a comprenderlas. Por eso los santos llaman a María la magnificencia de Dios. María es el trono de la gloria que Jesús tributa al Padre. Es desde ahí donde Jesucristo le da gloria al Padre cuando se somete. Y ahí es donde Jesucristo aplacó perfectamente la ira que tenía el Padre con los hombres. Desde ahí comienza, y de ahí, desde ese instante, fue aplacada, fue perfectamente aplacado la ira que tenía Dios con los hombres. Y en ella reparó perfectamente la gloria que el pecado le había arrebatado. El pecado le arrebató la gloria a Dios. Le quitamos la gloria a Dios. Pero en la encarnación de su Hijo, sometiéndose a ella, obedeciéndole a ella, abandonándose en ella, le dio gloria al Padre, porque Él también era de condición divina y se sometió, se humilló, como dicen Filipenses, se anonadó y se hizo humilde y se hizo pequeño, y con eso le dio gloria a Dios. En el vientre comenzó la Virgen María, ya en el vientre la Virgen María, que Él se somete, es donde Él le está dando gloria al Padre. Entonces dice que este es un holocausto que ofreció nuestro Señor Jesucristo, sometiendo su voluntad a la voluntad de la Virgen María. Y con eso le dio más gloria a Dios que con todos los sacrificios de la ley antigua. Y finalmente ella le dio una gloria infinita que jamás había recibido de ningún hombre. La Virgen María, con su obediencia, con aceptar la voluntad de Dios, le dio gloria, y todo lo que hizo de recibir al Hijo de Dios en su seno, le dio más gloria a Dios que cualquier otro hombre. Y con esto terminamos. Le damos gracias al Señor por este momento, por este misterio tan grande de la encarnación, y les pido que recuerden estos puntos: que Jesucristo se encarnó para salvarnos, se encarnó porque Él quería ser hombre, se encarnó para mostrarnos su amor, se encarnó para elevar la naturaleza humana en Cristo, porque Cristo, siendo hombre, es Dios y nos elevó a otro nivel, y para hacernos hijos por medio del bautismo recibimos el Espíritu Santo, y la encarnación nos trajo más bendiciones y más gracias que lo que el pecado nos pudo quitar. Dios es bueno y grande. Señor, en este momento te doy gracias, te alabo, te bendigo y te glorifico, Señor, por todo lo que haces en cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí en el PDF encuentran la tarea, la práctica, para que cada uno la haga.
Que Dios los bendiga y los guarde.